y futuros. A todos presentes, bienvenidos. Mi nombre es Diego Cabrera y soy actual miembro del capítulo estudiantil IEEE de Potencia y Energía de la Universidad de Chile. Hoy contamos con destacados profesionales del área que expondrán las distintas perspectivas de los desafíos de la electromovilidad en las regiones de Chile. Antes de dar inicio, les daré una breve introducción al capítulo PES, siendo la segunda mayor sociedad técnica dentro de IEEE, donde se trabajan distintos ejes, tales como publicaciones, encuentros, actividades técnicas, webinars, paneles de discusión, charlas como esta, entre otras actividades. Desde nuestro capítulo de PES siempre estamos dispuestos a recibir nuevos miembros y voluntarios, por lo que si estás interesado en ser parte de nuestro capítulo, nos puedes contactar en nuestras redes sociales. A continuación, presentamos a nuestros charlistas, empezando con Margarita Maya. Ella es ingeniera civil con doble maestría en ciencias, en transporte y planificación de ciudades, con 7 años de experiencia en diseño e implementación de proyectos de innovación en transporte urbano, actualmente asesorando el diseño de proyectos de electromovilidad para flotas del sector público y privado en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y en compañía, Javier Rojas, quien es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y actualmente desempeñándose como asesor técnico del proyecto GEF7 de electromovilidad, proyecto implementado por PNUMA a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Como profesional de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, participó en el desarrollo del reglamento de instalaciones de consumo que regula la infraestructura de carga. Desde el año 2019 se desempeña como el jefe de proyectos en el área de electromovilidad de la agencia, donde lideró la primera versión del programa de recambio de flotas Mi Taxi Eléctrico. Así entonces, le entrego la palabra a Javier. Bienvenidos. Muchas gracias, Diego. Me comentan que se ve bien, por favor. Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Como bien mencionaba Diego, mi nombre es Javier Rojas. Soy uno de los profesionales del equipo de transporte eficiente del área de electromovilidad en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y hoy día les vengo a contar un poco la experiencia del programa Mi Taxi Eléctrico, algunos aprendizajes que tuvimos, y finalmente voy a concluir ahí con qué parte de esos aprendizajes son extrapolables también a las regiones. Primero que todo, contarles un poco sobre la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ahí creo que Margarita va a hacer una explicación un poco más detallada, pero la agencia es una organización sin fines de lucro que depende del Ministerio de Energía. Estamos creados en la misma ley que crea el Ministerio, y recibimos fondos del Ministerio para implementar proyectos que vayan en línea con las políticas públicas, o también de algunos privados para hacer proyectos que también sean de interés del Ministerio. Ya dicho eso, les quiero contar un poco sobre el programa Mi Taxi Eléctrico. Este es un programa que busca gatillar el recambio de 50 taxis básicos, ya taxis negros con techo amarillo, que son a combustión interna, por vehículos eléctricos dentro de la ciudad de Santiago, ya la provincia de Santiago, junto a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. El objetivo es lograr desencadenar la adopción de los vehículos eléctricos en las flotas del transporte público menor, que generalmente son vehículos de alto recorrido. Estamos hablando de más de 50.000 kilómetros al año. Y para esto el Ministerio de Energía realizó una inversión de casi 600 millones de pesos de fondos públicos, destinado principalmente a beneficios para dueños de taxi, con el objetivo de gatillar este recambio. Ya, con respecto a los beneficios para los dueños de taxis que les comentaba, se pueden dividir en 3 grandes categorías que incluye el programa. Primero, asociado a lo que es la adquisición de vehículos. Para esto se hizo un concurso, se seleccionó un proveedor único, y por 50 vehículos el alcance del programa, y además con eso se logró generar un precio preferencial. Además de eso, se entregó un cofinanciamiento que podía ser variable dependiendo de la persona, que alcanzaba hasta 8 millones de pesos sobre el precio preferencial del programa.
Con respecto a lo que es infraestructura de carga, se hizo entrega del cargador y la instalación a costo cero para el beneficiario, y además hizo todos los trámites de energización con las distribuidoras eléctricas. Y finalmente con lo que es, se considera lo que es monitoreo, particularmente los parámetros eléctricos del vehículo para entender cuál era el rendimiento y otro tipo de información, y además para poder generar informes mensuales tanto para el beneficiario con el objetivo de generar conocimiento en ellos, y también para la agencia y para el ministerio para poder cuantificar los ahorros de energía, que es finalmente lo que nos lleva a implementar un programa como este. Con respecto a los proveedores del programa, el vehículo que se utilizó fue un vehículo BYD E5, tiene una capacidad de batería de 60,5 kWh de batería y un rendimiento medido en el 13B, el Centro de Certificación y Control Vehicular, de 5,4 kilómetros por kilowatt-hora, ya lo que le da una autonomía aproximada de 326,7 kilómetros. Cuenta con un único conector de carga tipo 2 o Meneques, y a través de ese conector alcanza una potencia de carga hasta 40 kilowatts de potencia en corriente alterna. Con respecto a lo que es el cargador residencial, este fue instalado por Copec Voltex, que es una filial de Copec, pero enfocada especialmente en lo que es movilidad eléctrica. Se instaló un equipo Wallbox Pulsar Plus con un modo de carga 3. Este modo de carga es una instalación dedicada en corriente alterna. La potencia del cargador es de 7,4 kilowatts, cuenta con un conector tipo 2 también, incorporado en el mismo cargador, y además con protocolo de comunicación OCPP 1.6. Les quiero contar ahora cómo opera el programa, ya cómo funcionaba toda la operativa. Primero que todo, la Agencia de Sostenibilidad, junto con el Ministerio de Energía, organizaron la postulación de taxistas. Se evaluó a los taxistas desde un punto de vista administrativo, ya verificando que fueran dueños del taxi que decían ser, que el taxi estuviera debidamente inscrito en el Ministerio de Transporte. Desde un punto de vista técnico se evaluaba la factibilidad de instalar un cargador en la casa del dueño del taxi, y también se evaluaba de manera financiera que la persona tuviera la capacidad de pago por el vehículo. Ya el tiempo aproximado en todo este proceso fueron de cerca de 6 meses. Una vez juntados los 50 beneficiarios, se le notificó a BYD de que se iba a dar inicio al proceso de compra. Con esto el postulante paga su vehículo directamente a BYD. El BYD entrega el vehículo al beneficiario, y una vez que el vehículo está entregado, la agencia hace pago del cofinanciamiento directamente al proveedor. Una vez que el vehículo ya está comprado, se notifica a Copec Voltex para iniciar el proceso de instalación del cargador residencial, y esto se hace después de que se compre el vehículo, con el objetivo de evitar instalar un cargador en la casa de una persona que finalmente puede desistir del programa, puede por cualquier motivo no comprar el vehículo, y finalmente queda un cargador instalado para una persona que no tenía auto. El tiempo de instalación promedio es de aproximadamente 100 días, ya, por lo que para poder hacer todo esto, para poder realizar toda esta gestión, es necesario contar con infraestructura de carga pública mientras se instalan los cargadores. Finalmente, una vez que estas dos etapas críticas ya están salvadas, se notifica a la empresa de monitoreo, quien inicia lo que es el desarrollo informático de todas las variables que se están midiendo y de finalmente los indicadores que se van a mostrar, y hacen todo lo que es la instalación de los sensores de monitoreo en cada uno de los vehículos. Esto para los 50 vehículos toma aproximadamente 51 días. Ahora les voy a comentar un poco sobre los mismos beneficiarios que tuvimos en el programa. Primero que todo, me gustaría que miraran este gráfico. Este gráfico es una evaluación del costo total de propiedad. No voy a entrar en detalles de cómo se calcula, pero es básicamente, o en simples palabras, es una especie de van, pero solamente sin ingresos, ¿ya? Entonces, en la línea amarilla se puede ver el costo total de propiedad en función del kilometraje, a 4 años de evaluación. La línea amarilla corresponde a un vehículo a combustión diésel, la línea gris corresponde a un vehículo a combustión a benzina, la línea naranja a un vehículo eléctrico fuera del programa, y la línea azul corresponde al vehículo eléctrico en el marco del programa, ya con el precio preferencial, con el costo del cargador incluido, etc. Si uno mira este gráfico se da cuenta que cerca de los 40.000 kilómetros, por acá más o menos,
se cruza la línea el costo total del vehículo a benzina con el del vehículo eléctrico. Entonces uno esperaría que ocurriese una transición natural de los vehículos de alto recorrido, es decir, vehículos que andan más de 40.000 kilómetros, hacia vehículos eléctricos. Sin embargo, en lo que es el universo de taxis y colectivos no se está viendo una transición natural, ¿ya? ¿Por qué puede estar pasando esto? Bueno, primero que todo, la lógica del TCO no es directa para el dueño de un vehículo. El taxista es una persona que vive de flujos diarios, por ende, pensar en una evaluación a 4 años o ver los ahorros que se van a generar en 4 o 5 años, para ellos no es directo, ¿ya? Además es un vehículo que tiene un uso intensivo, sale prácticamente todos los días del mes, por ende tiene un alto riesgo asociado a accidentes, a choques, a robo, y esto junto a el desconocimiento tecnológico que existe en el universo de taxistas y la escasez de proveedores que tenemos genera una mayor incertidumbre, ¿ya? Por ende no se ve esta transición natural. Además de esto, no existen hoy día herramientas financieras que permitan igualar las condiciones de compra. Ya hoy día los bancos o cualquier institución financiera evalúa solamente la inversión inicial y no considera, por ejemplo, el aumento de los ingresos que va a tener la persona a futuro debido a los ahorros en energía que significa un vehículo eléctrico de alto recorrido. De hecho, esto se comprueba cuando vemos los cofinanciamientos que se adjudicaron, que es básicamente la parte del vehículo que financiaba la agencia. Si miramos aquí, bueno, esto está en dólares, pero 32 personas de las 50 apuntaron a el cofinanciamiento máximo, y algunos pocos fueron por un monto menor. Aquí el incentivo es que al momento de postular la persona elija un cofinanciamiento menor para poder tener mayor probabilidad de adjudicarse el cofinanciamiento. Sin embargo, como podemos ver aquí, no hubo la competencia que esperábamos, por lo menos con el objetivo de poder sacarle mayor provecho a los fondos públicos. Con respecto a infraestructura de carga, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes que tuvimos con respecto a la infraestructura de carga y las casas? Antes de entrar en eso, me gustaría dejar claros ciertos términos, ¿ya? En particular, lo que es el empalme. Formalmente, el empalme es la unión de dos cables. Sin embargo, en lo que son instalaciones de consumo, se habla de empalme a todo el conjunto de la acometida, que es el cable que va desde la red de distribución de la empresa a la casa, la bajada, el compacto de medida y la caja de empalme, ¿ya? Todo eso, acometida, bajada, medidor y empalme, es lo que en términos de instalaciones se le dice al conjunto empalme. Ya dicho eso, me gustaría mostrarles los principales descubrimientos que tuvimos en las casas que fuimos a visitar en las visitas técnicas. Primero que todo, solamente el 1,2% de las instalaciones se nos cayó en la etapa de visita técnica, ¿ya? Versus el 35% que estábamos estimando cuando estábamos planificando el programa. Ahora, este 1,2% igual es un número que esconde información, porque finalmente en el momento de la evaluación administrativa se le solicita a la gente que envíe fotografías y papeles de la casa, lo cual nos permite hacer un filtro de escritorio antes de ir a terreno a revisar si es que se puede o no se puede instalar. De igual manera, cerca del 12% de los postulantes fue rechazado por algún tema asociado al estacionamiento o a las instalaciones eléctricas que ya contaba, es decir, que no tenía posibilidad de hacerlo. El 100% de las casas que instalamos contaba con un poste a menos de 30 metros. La normativa en Chile dice que la distancia entre el poste y la bajada no puede ser, es decir, la distancia de la acometida no puede ser mayor a 30 metros, por ende, si es que es mayor, es necesario poner un poste de paso y esto implica mayores costos. Esto nos habla bastante bien de la forma en que está construida la red de distribución. Generalmente esta normativa se cumple, hay pocas acometidas de más de 30 metros. Con respecto a lo que es la calidad de las instalaciones, más del 25%, del 26% de las viviendas requerían trabajos de normalización de las instalaciones aguas arriba del tablero. Es decir, del tablero, la bajada o la acometida, que no es menor. Sin embargo, al estar aguas arriba del tablero también no entra dentro de lo que es la instalación misma de la casa.
menos del 10%, el 8% de las instalaciones que se hicieron requerían instalar sobre 15 metros entre el empalme y el cargador, es decir, 15 metros de canalización, de cable, desde el punto en que se mide la energía hasta donde se instala, donde está el estacionamiento. Esto dice que en general las instalaciones tienden a ser pequeñas y por ende nos permite reducir costos en lo que es la construcción de infraestructura de carga. El 60% de las instalaciones que construimos no tenía acceso a tierra o pasto para poder construir una tierra eléctrica, ya pese a que las instalaciones en general están buenas. Aquí hubo algo que en prácticamente todas las instalaciones hubo que considerar, que fue crear una tierra de seguridad para la instalación del cargador. Y finalmente el 100% de las instalaciones que hicimos tenían menos de 7 kilowatts de potencia instalada. Como les comenté anteriormente, estos cargadores tienen aproximadamente 7,2 kilowatts de potencia, perdón, 7,4 kilowatts de potencia. Entonces, ninguna de las casas que construimos tenía la capacidad por lo menos para poder abastecer exclusivamente el cargador. ¿Ya? Esto quiere decir que si instalamos el cargador más el consumo de la casa, teníamos que generar alguna solución técnica que nos permitiese alimentar ambas cosas. ¿Cuáles fueron estas soluciones? Primero que todo, la instalación de un empalme dedicado. ¿Ya? Como les comenté, al empalme hacemos referencia a todo lo que es la acometida, bajada, compacto de medida y caja de empalme. Entonces se construye todo eso nuevamente, se pone un segundo medidor nuevo exclusivamente para el cargador, se construye el tablero del cargador y finalmente el cargador. El otro tipo de solución que existió fue utilizar el mismo empalme existente, pero hacerle un aumento de capacidad de potencia. Para esto se utiliza el mismo medidor del domicilio y se genera un tablero general de paso, ¿ya? Es decir, del medidor pasa al tablero general, y aquí se distribuye a un tablero de distribución que termina siendo el tablero del domicilio, y por otro lado directamente al cargador, ¿ya? Esta opción siempre considera lo que es un sistema de gestión de carga. ¿A qué me refiero con un sistema de gestión de carga? Esta instalación, aquí se ven dos gráficos, ya es una instalación sin el sistema de gestión de carga, significa que sobre el consumo base de la casa se suma la potencia del cargador. Sin embargo, en caso si es que tenemos un aumento de la demanda del domicilio, el consumo del cargador también va a subir y el consumo total puede alcanzar el límite de la casa y por ende activar el termomagnético por sobreconsumo para evitar un incendio y cortar la luz de todo. Dado que buscamos que eso no pase, se instaló este sistema de gestión de carga a los cargadores. Entonces, sobre el consumo base del domicilio está la potencia del cargador, y en caso de que el consumo de la casa aumente, el consumo del cargador se ve reducido para no sobrepasar nunca el límite de la casa. ¿Ya? Es decir, el cargador va a tener una potencia menor, el auto va a cargar más lento, sin embargo, cuando baje el consumo del domicilio, se va a volver a entregar la potencia de carga total al cargador. Hubo un tercer tipo de instalación que solamente tuvimos uno, y es el caso de un edificio, ya un edificio residencial con estacionamiento subterráneo. En ese caso lo que se hizo fue, desde un tablero general de la comunidad, se sacó un tablero de distribución directamente para el cargador, y de ahí pasó directamente al cargador mismo instalado. Ahora, ¿de qué depende? Por ejemplo, que se instale un aumento de empalme o un empalme nuevo. Bueno, cada uno tiene distintas ventajas y desventajas, pero principalmente el aumento de empalme tiene como ventaja que es coherente con la política pública de redes inteligentes. Esto significa que permite optimizar de mejor manera la red y disminuir la cantidad de infraestructura ociosa, que es una infraestructura que finalmente hay que hacerle mantenimiento, y dado que es un servicio regulado, lo pagamos todos en la cuenta de la luz. Tiene un menor costo, ya que no se está construyendo un empalme nuevo, y requiere menor burocracia, ya que solicitar un aumento de la capacidad del empalme a la distribuidora es más fácil que solicitar que construyan un nuevo empalme. Como desventaja, sí tiene que, en algunos casos, puede requerir más canalizaciones, puede requerir mayor costo en canalizaciones si es que estas son muy largas o si es que son subterráneas. Por el otro lado, un empalme nuevo tiene como las principales ventajas que puede permitir, dependiendo de algunos casos, reducir el costo
En canalizaciones, dependiendo de la configuración que tenga la casa, el caso del nuevo empalme es mejor o es preferible en caso de que existan defectos graves en la instalación existente, ¿ya? Porque significa que al momento de declarar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible hay que hacerse cargo de las fallas que pueda tener esa instalación. Y tiene como ventaja también que permite asegurar la disponibilidad de potencia para el cargador en todo momento. Ahora, como desventaja, tiene un mayor costo, ¿ya? Con la distribuidora al construir un empalme nuevo, y aumenta la cantidad de infraestructura ociosa, que es algo que en términos generales no queremos. Aquí les quiero contar un poco sobre el flujo de todo lo que fue la instalación y para contarle algún tema sobre las distribuidoras. Primero que todo se iba a hacer una visita técnica a la casa de las personas, una vez adjudicado, ya con la visita técnica lista, en paralelo se iniciaba lo que es la instalación del cargador y la solicitud de la factibilidad eléctrica con la empresa distribuidora. Una vez que la instalación estaba lista, se solicitaba el TD6 a la SEC, y con el TD6 aprobado y la solicitud de factibilidad lista, se realiza la solicitud de conexión para finalmente pasar a la energización. Aquí los tiempos que me gustaría mirar, o que me gustaría que miraran en verdad, tienen que ver con los de solicitud de factibilidad, donde el tiempo en promedio que tuvimos fue 24 días, siendo que la normativa establece 8 días hábiles máximos, aquí tuvimos 24 días de corrido, y el tiempo de solicitud de conexión, donde el tiempo promedio entre la solicitud y la conexión fue de cerca de 31 días para la distribuidora, cuando por ley o por normativa tienen que hacerlo con un máximo de 10 días. Aquí podemos ver las instalaciones, las solicitudes de factibilidad que tuvimos por empresa distribuidora. Como les comentaba, lo que es la solicitud de factibilidad tiene un máximo de 8 días hábiles. Solamente la empresa eléctrica de Puente Alto lo hizo dentro del plazo, pero en él tomó 21 días corridos, y CGE casi el doble, con 40 días corridos en promedio. Con respecto a lo que es la solicitud de conexión, que es el momento ya en que está todo construido, se solicita que se energice el empalme o que se le entregue mayor potencia al empalme existente, son 10 días hábiles por normativa. La empresa eléctrica de Puente Alto le tomó 3 días, a Enel le tomó cerca de 33 días, y CGE cerca de 31 días en energizar los cargadores, ¿ya? Todo el tiempo de construcción incluye lo que es energización. Y como les comenté, tomaba cerca de 90 días, o 100 días, perdón, en total, hacer todo el proceso, y esto incluye los días de retraso que están incluyendo las empresas distribuidoras, que finalmente prolongan el tiempo en que se tiene energizado el cargador. Ahora les quiero hablar un poco de infraestructura de carga pública. A la izquierda van a ver las direcciones en Santiago, las direcciones de las casas de las personas que postularon al programa, los dueños de taxi, y a la derecha van a ver las ubicaciones de cargadores públicos que tenemos en Santiago. Como pueden ver, los cargadores públicos se concentran en el sector nororiente de Santiago, bastante lejos de donde viven los taxistas, ¿ya? Por ende, existe una descoordinación entre lo que es la infraestructura de carga pública, la instalación de infraestructura de carga pública, y la demanda que se va a generar con la incorporación de, por ejemplo, cerca de 40.000 vehículos de transporte público menor que tenemos en Santiago. De hecho, si miran, por ejemplo, el sector poniente de Santiago o el sector sur de Santiago, concentra una gran cantidad de taxistas, y si miran los cargadores en lo que es cercano a la comuna de Pudahuel, San Bernardo, Puente Alto, La Florida, hay muy pocos cargadores. Ya para ir cerrando, les quiero hablar un poco sobre monitoreo. Ahí sí. El monitoreo que realizamos, bueno, como les comenté al principio, lo que busca es lograr generar reportes mensuales tanto para los usuarios para generar conocimiento, como para la agencia para poder llevar seguimiento de los ahorros que se están generando. Para esto se hizo la extracción de los mensajes de comunicación que van a través de la red CAN del vehículo mediante sensores sin contactos, con el objetivo de no vulnerar la garantía de estos vehículos nuevos. Estos mensajes vienen en sistema hexadecimal, por ende no se pueden interpretar de manera directa, hubo que descifrarlos. Esto se hizo a través de la misma empresa contratista,
ya se descifraron todas las variables y con esto se pudo generar indicadores personalizados tanto para la agencia como para los beneficiarios de las principales variables de interés. Estoy hablando de energía consumida, ahorros equivalentes, reducción de emisiones, cantidad de cargas rápidas o cargas lentas, descargas profundas a la batería, etc. Y el objetivo de todo esto es poder generar este respaldo cuantitativo para poder después llevar todo lo que es la medición del programa y ver cuál fue realmente el efecto de los fondos públicos y si es que sirvieron para una reducción del consumo energético del traslado de emisiones. Ya estos son los resultados de operación de la flota completa para el mes de mayo de este año. Durante mayo se monitorearon solamente 48 vehículos, ya que hay 2 que durante el mes estuvieron fuera de servicio. Estos vehículos en total cargaron cerca de 28 megawatts hora de energía eléctrica, lo que equivale a aproximadamente 10.000 litros de benzina ahorrada durante el mes, lo que se traduce además en un desplazamiento de cerca de 23 toneladas de CO2 que se terminan ahorrando. Ya aquí está considerado dentro de este cálculo, está considerado el factor de emisión de la red, por ende efectivamente son toneladas ahorradas. Y la flota completa durante el mes de mayo tuvo un ahorro económico en combustible de cerca de 7 millones de pesos, ya entre los 48 taxistas. Para ir cerrando entonces, los principales aprendizajes que les quería comentar, primero que todo con respecto a la forma de adquisición de los vehículos. Esta lógica de compra agregada nos permitió una reducción importante del precio, cercano al 20% del precio del vehículo, por lo que es una buena medida considerando que en regiones, por ejemplo, hay ciudades importantes o capitales regionales en que tenemos una concentración de vehículos por el mismo dueño. Por ende, utilizar estas lógicas de compra agregada, o más que comprar un vehículo de manera unitaria, sino que comprar por volumen, tiene buenos resultados. Sin embargo, el tema del subsidio variable no nos generó una mayor competencia para adjudicarse los fondos. ¿Ya? Esto nos dice que probablemente al llevar el programa a regiones, consideremos un subsidio fijo o un subsidio variable en función de las atribuciones del vehículo, más que tratar de generar competencia entre quién requiere o quién necesita menos recursos para poder comprar su auto eléctrico. Pese a que, como les mencionaba en el gráfico de TCO que vimos, a que la electromovilidad es económicamente rentable, no estamos viendo esta transición natural que en Santiago, que tenemos un ecosistema mucho más robusto en términos de infraestructura de carga, de servicios asociados, de mantenimiento, de disponibilidad de profesionales, disponibilidad de repuestos. Por ende, si es que estamos pensando en ir a regiones, lo que necesitamos es por lo menos igualar o intentar igualar las condiciones de compra, ya sea mediante un cofinanciamiento a la compra o mediante herramientas o instrumentos financieros que permitan a la persona igualar o no escaparse tanto de lo que sería la transición, o lo que sería un cambio de un vehículo a combustión por otro vehículo a combustión. Uno de los descubrimientos que tuvimos es que el estado de las instalaciones o el estado de la red es bastante bueno en verdad. Sin embargo, las casas no tienen dimensionado lo que es sumarle una potencia de 7 kilowatts de consumo exclusivamente para un cargador. Ya como vimos ahí existen distintas soluciones, tanto en Santiago como en regiones estas soluciones son aplicables, por lo que podríamos esperar con buen ojo que por lo menos en las zonas urbanas en regiones no existan problemas en lo que es la instalación de infraestructura de carga residencial. Ya para los que son zonas rurales, ahí sí tenemos temas de calidad de servicio que tenemos que revisar, pero por lo menos para lo que son zonas urbanas esto estaría salvado. Con respecto a lo que son las distribuidoras eléctricas, como les mencioné, bueno, primero que todo, los procesos dentro de las distribuidoras en Santiago no están estandarizados, ¿ya? No son, para las 3 distribuidoras no fueron todos los procesos iguales. Esto probablemente lo podemos esperar en cada uno de los lugares que tengamos una empresa de distribuidora distinta, pase algo parecido, considerando además que, por ejemplo, CGE en Santiago fue una de las empresas que más se demoró en hacer lo que fueron los trámites de solicitud de capacidad y la solicitud de energización.
Y además, considerando que CGE tiene gran parte de las zonas de distribución del país, esto puede tener un impacto en lo que es la instalación o el despliegue de infraestructura de carga en regiones, considerando además que existen menos experiencias, experiencias de instalación de infraestructura de carga, y que además la normativa se ha modificado especialmente para poder, por ejemplo, contar con un segundo empalme en una residencia. Es posible que con empresas de distribución más pequeñas que tengamos en otras ciudades, o con las que están en varias ciudades, como puede ser Enel o CGE, podríamos tener ahí algunos retrasos. Y finalmente, asociado a lo que es infraestructura de carga pública, como les mencioné, no existe realmente una coordinación entre la oferta y la demanda en Santiago, que es uno de los lugares donde tenemos la mayor cantidad de vehículos eléctricos de Chile. Y esto probablemente es algo que va a pasar también en regiones, ¿ya? El Estado en ninguna de sus ramas en este minuto, ya sea gobiernos centrales, gobiernos locales, gobiernos regionales, seremías, etcétera, no tiene las facultades para planificar o para definir los lugares en que se tiene que instalar un cargador, que se tiene que priorizar la instalación de un cargador, ¿ya? Esto queda totalmente en manos de los privados, que responden a los intereses que estimen necesarios. Por ende, es necesario generar alguna instancia de coordinación en la que por lo menos los privados tengan la información necesaria para poder tomar las decisiones donde se vaya a instalar infraestructura de carga pública. Esto especialmente considerando que en la segunda versión del programa Mi Taxi Eléctrico estamos pensando en llegar a regiones, y además existen otros proyectos que incluyen tanto infraestructura de carga como vehículos eléctricos para lo que es el transporte público menor. Así que con eso sí que doy cierre a mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora le damos la palabra a Margarita. Margarita. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación en pantalla completa? sí. Sí, Súper. Espera un minuto, Margarita. Ah, perdón, está fuera de la lámina, ahí sí. Voy ahora sí, perfecto. Ya, le doy muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos como agencia a contarles lo que hacemos. Para nosotros es también un agrado contarles lo que estamos trabajando, difundir esto, y creo que es importante sumar a más y más actores, así que, bueno, ahí están nuestros contactos por si nos quieren luego contactar con algún tema. Yo les voy a contar un poquito sobre los proyectos que hacemos en la Agencia de Sostenibilidad Energética, particularmente en el área que trabajamos con mi compañero, con Javier, que acaba de presentar, que es el área de transporte eficiente. Y en el fondo el trabajo que estamos haciendo y que se vincula mucho, digamos, creo, con lo que ustedes, con el público, digamos, que tenemos hoy día. La Agencia de Sostenibilidad Energética, primero para darles un poquito de contexto, es una agencia o una fundación que es sin fines de lucro y fue creada por decreto de ley del Ministerio de Energía. Es lo que uno podría llamar que es una agencia como de carácter gubernamental, y nuestro objetivo es articular iniciativas público-privadas, particularmente en materia de eficiencia energética. Tenemos una trayectoria bien antigua, pero hemos ido cambiando de nombre y hoy día somos la Agencia de Sostenibilidad Energética. Para contarles un poquito más de qué es exactamente lo que, o cómo opera la agencia, digamos, internamente, opera y se agrupa en distintas áreas que tienen que ver mucho con la línea de acción en las que trabajamos, con los organismos con los que nos relacionamos, y entonces tenemos una área que se llama Comunidad Energética, que aborda problemáticas en un contexto o en un carácter comunal, mucha relación con los municipios, un área de industria y minería, donde trabajamos mucho con pequeñas y medianas empresas, microempresas, entendiendo que son un rubro que consume una cantidad importante de energía en el país. Hay un área de educación y capacitación que se encarga de educar y de difundir el trabajo, de entregar herramientas y de difundir justamente algunos programas relativos a eficiencia energética. Tenemos un área de medición y verificación, que es muy importante, como pueden intuir, para nuestros programas, y obviamente para respaldar y entender y medir los impactos de lo que hacemos.
Tenemos un área de territorios y de edificaciones. En este espacio igual hay un uso importante de la energía. Entendámoslo también como el espacio donde muchas veces está la mayoría de la población, en las ciudades, la edificación, la calefacción, una serie de temas que se abarcan ahí de manera integral. Hay un área muy nueva que es de hidrógeno verde y nuevas tecnologías, y el área que estamos nosotros, que es el área de transporte eficiente. En el área de transporte eficiente tenemos dos grandes programas, estamos en vista de expansión, pero tenemos dos grandes programas, uno es Giro Limpio y el otro es electromovilidad, y hoy día le voy a contar mucho más del trabajo que hacemos en el equipo de electromovilidad, que es donde trabajamos con Javier. Sin embargo, esa es la parte como de vehículos cero emisiones, pero tenemos un programa bastante extenso para atacar directamente la reducción en el uso de combustible. Y entonces, para darle un poco más de contexto al trabajo que hacemos en la agencia y por qué nos relacionamos tan fuerte con el mundo de la energía y por qué tenemos un área de transporte en la agencia y en el Ministerio de Energía, contarles un poquito cómo es el transporte en Chile en cuanto a consumo y emisiones de CO2 equivalentes. Entonces, en la izquierda de la pantalla está el total de la energía que se genera en Chile, y más de un tercio es consumida por el sector transporte. ¿Ya? El resto está entre todos los otros sectores, pero un tercio corresponde al sector transporte, y por lo tanto aquí hay un espacio súper grande para trabajar en eficiencia energética. Luego, lo que tenemos ahí abajito es que esa energía del sector transporte se traduce en un 25%, en un cuarto de las emisiones de CO2. Entonces el sector transporte es responsable de un cuarto de las emisiones, y es una de las razones por las cuales también es desde la perspectiva de política pública de cambio climático, es un sector que también tiene que ser intervenido. A la derecha tenemos ya esta misma energía que les comenté, que es un 36%, la tenemos disgregada por modo de transporte. Y en esta parte entonces, contarles que en el fondo el transporte terrestre representa el 83% del consumo de energía, aéreo 11%, marítimo 5% y ferroviario 1%. Y entonces, nuevamente, el transporte terrestre es donde podemos poner el foco, si bien en la agencia estamos desarrollando programas en otros, el transporte terrestre obviamente acapara parte importante de nuestras horas de trabajo, y además la acapara porque el 99% de esa energía consumida es en derivados del petróleo, y ahí hay algo que obviamente tenemos que abordar y cambiar para cumplir con las metas de cambio climático. ¿Cómo ha abordado desde una visión de política pública, de gobierno, estos temas? Se ha abordado, o una visión de Estado se podría decir. El primer documento yo creo que es central, y para los que no lo conozcan los invito a revisarlo especialmente. Es un documento que es súper extenso, pero no lo es tanto considerando todo lo que implica, y entonces al menos lo invito a buscar en su propia área las implicancias de la estrategia climática de largo plazo para Chile, que es el documento que enmarca el trabajo hasta el 2050, en la que deberíamos alcanzar la carbono neutralidad. Y este abarca absolutamente todas las áreas, y luego tenemos, ya acercándonos a mi foco de presentación, la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, que es una estrategia que enmarca todos los temas de movilidad, tanto de personas como de mercancías, y las formas de ir reduciendo o mejorando la movilidad, y también apuntando al tema de emisiones. Y luego tenemos una tercera estrategia, que es la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que es la estrategia con la que trabajamos nosotros más directamente. Si bien nos vinculamos con estas tres, son documentos que están coordinados entre ellos, no hay contradicción, se trabajaron multisectorialmente, y que es la que afecta directamente a la Agencia de Sostenibilidad Energética y a nuestro equipo de electromovilidad. El primer documento es liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, el segundo por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y el tercero por el Ministerio de Energía, pero como les comentaba, los tres están coordinados, y su estrategia se intersectan y se mezclan muy, muy bien. Bueno, y quiero como darles la visión a la que apuntan estas tres estrategias, si bien cada una está en su distinta área. En términos de transporte, el enfoque que se está ocupando, que para los que han trabajado en temas quizás de residuos, es más o menos el mismo, es el enfoque que se llama evitar, cambiar, mejorar, y que es como la visión integral de cómo abordar los temas de movilidad.
Entonces, la primera parte es evitar o reducir la necesidad de viaje. Estamos hablando desde la típica frase que se dice como si este viaje pudo ser un email, entonces hay evitar, digamos, viajes que no son necesarios, pero también tiene que ver con temas de rediseño de las ciudades, de cómo se distribuyen las actividades comerciales o laborales, cómo se distribuyen las actividades comerciales o laborales en una ciudad, y que en el fondo el diseño y la estructura de la ciudad define los viajes que necesitamos hacer, y por lo tanto la visión más amplia que se podría tener es la de evitar o de trabajar en estos aspectos que podrían ayudarnos a evitar viajes. Pero es un trabajo de largo aliento, un trabajo que sin duda necesitamos, pero que no va a pasar de un día para otro y que no resuelve todo. Y es reducir la necesidad de viajar. Luego el siguiente paso del enfoque, la segunda medida, que es la que está mucho más enfocada a la estrategia de movilidad sostenible, que era la que estaba el centro en la slide anterior, es cambiarme a un modo más sostenible. Ok, yo hoy día me muevo en este modo, pero puede haber que haya un modo más sostenible al que yo me pueda mover. No tiene por qué ser en todos mis viajes ni en todos los casos, pero a la que yo me pueda mover de tal manera que yo haga más sostenible mi necesidad de transporte, entendiendo que no todas las necesidades de transporte se pueden evitar y que el transporte es el modo en el que nosotros accedemos como humanos a nuestra actividad y nos desarrollamos. Y entonces, en el enfoque cambiar, uno busca potenciar el transporte público, que es uno de los modos más eficientes para desplazarse en larga distancia en términos de contaminación, de uso de espacio y una serie de indicadores. Entonces, transporte público, o sea, bus, metros, trenes, etc. Y además, en viajes de distancia media o corta, estamos hablando igual de carácter urbano, me puedo mover a la bicicleta, a la caminata o algún otro modo que también se llama transporte activo, y que esto nos permite en el fondo ir abordando e irnos cambiando y dejando atrás los modos menos eficientes, como es el automóvil, que es uno de los más ineficientes en casi todos los parámetros que se podría medir, salvo la comodidad. Y luego, lo que afecta mucho más a la agencia directamente es el enfoque mejorar, que es el enfoque donde entiendo que hay ciertos viajes que se requieren hacer en ciertos modos, que pueden ser contaminantes, y por lo tanto busco para esos casos cambiarme a una alternativa a cero emisiones, como puede ser la alternativa de vehículo eléctrico, u otras tecnologías que puedan seguir avanzando y desarrollándose a futuro, pero siempre teniendo en mente que nuestro espacio de solución factible son los vehículos con cero emisiones, que no emiten, que no contaminan. Y entonces, para abordar todo esto se requiere una visión bastante holística, en particular respecto de la electromovilidad, que requiere ser abordada en estos 6 grandes ejes. Por un lado hay un trabajo que obviamente es parte del regulador, que tiene que ver con la normativa, establecer normativa adecuada, entendiendo además que nosotros no somos un país que sea productor de vehículos, y por lo tanto tenemos que hacer convivir en nuestra normativa y en nuestro espacio, digamos, distintas marcas, distintos estándares, la palabra que no voy a encontrar, distintos estándares, hacerlos convivir, entendiendo que algunos podrán ser mejores o peores que otros, pero también hay temas de recursos y una serie de causas por las cuales necesitamos hacerlos convivir a todos en este espacio, un desafío que no es menor. Por otro lado, también tenemos oferta y demanda. Justamente los costos de los tipos de vehículos, las distintas inclinaciones, hacen que necesitamos abordar la oferta y la demanda, por ejemplo, en el transporte público y en las flotas de uso intensivo, que muchas veces se ven como un número acotado de vehículos, pero tienen que considerar que operan todo el día y tienen un alto kilometraje, por lo cual su impacto es muy importante. Entonces también se tienen que abordar de la electromovilidad como servicios esenciales, sobre todo entendiendo el transporte público y las flotas de uso intensivo, que son aquellas flotas que, no sé, mueven los alimentos, por ejemplo, por dar uno de tantos ejemplos. Sí o sí van a seguir operando, aunque seamos la ciudad más limpia y verde, y se tiene que mover mediante vehículo, y entonces tiene que abordarse mediante electromovilidad. Hay todo un desafío en información y en difusión, entendiendo que además es un mercado que está, y ahí me cuelgo con el último objetivo abajo, en constante innovación y desarrollo, y por lo tanto la importancia de irnos actualizando y entendiendo y difundiendo las ventajas de esta y la forma de abordar la electromovilidad es un gran desafío. Tenemos también desafíos de infraestructura, la infraestructura misma, por ejemplo, que se requiere para cargar los vehículos, pero además la integración con todo el sistema eléctrico que ya existe y que no fue creado pensando en esto, sin embargo es
es la gran red que nos permite desarrollar la electromovilidad mucho más rápido que lo que pudiéramos esperar otras tecnologías, que van a tardar mucho más en llegar si llegan y llegan a ser más convenientes. Pero aquí hay todo un trabajo que hacer de integración y de instalación de infraestructura. Y obviamente el desarrollo de capital humano, porque la electromovilidad es un tema súper interesante, pero en el fondo hay una serie de servicios y requerimientos adicionales, y hay que desarrollar el capital humano que pueda prestar todos esos servicios para permitir que opere de manera óptima y eficiente. Y entonces, teniendo esta visión más holística, digamos, de la electromovilidad y todo lo que involucra, quisiera pasar directamente al tema de los vehículos y contarle un poco cuáles son las metas para lograr la carbono neutralidad al 2050. Entonces, si queremos lograr esta carbono neutralidad al 2050, no podemos pretender que un vehículo a combustión se venda el año 2048. Es difícil pedirle a alguien que hace una inversión 2 años antes, que 2 años después simplemente adquiera un vehículo eléctrico o un vehículo cero emisiones y se olvide de su inversión. Y por lo tanto, dada la antigüedad de la flota y temas de oferta, es necesario que hagamos una ingeniería inversa y miremos, ok, si queremos que el 2050 todos nuestros vehículos que operen sean cero emisiones, ¿cuándo se tiene que vender el último vehículo a combustión, por ejemplo? Y entonces se van trazando las metas. Obviamente yo lo estoy haciendo súper simple, hay otros factores que interfieren en esto, pero para que se hagan una idea, y entre las metas de electromovilidad tenemos que, por ejemplo, el transporte público urbano debería ser 100% eléctrico en su incorporación a partir del 2035. Es decir, no se debería seguir adquiriendo vehículos a combustión a partir de esa fecha, para que todos los vehículos que se adquieren, no sé, el 2030 vayan cambiando y vayan cambiando al 2040, al 2045, hasta que al 2050 todos sean vehículos cero emisiones. Algo similar tiene que pasar con los vehículos livianos y medianos. También se espera un 100% de ventas de vehículos cero emisiones al 2035. En el caso del transporte terrestre de carga y de buses interurbanos, hay otros temas tecnológicos por los cuales, y por uso intensivo de flotas y antigüedad de flota, que hacen que se haya definido esta meta al 2045. Y finalmente también para la maquinaria de distintos tipos, de distintos sectores industriales, también hay algunas metas definidas ahí entre el 2030 y el 2040. Ahora, hoy día, por ejemplo, en el segmento de vehículos livianos ni siquiera alcanzamos el 1% de ventas de vehículo eléctrico. Entonces, llegar al 2035 con un 100% de venta no es un desafío menor y está, se podría decir, a la vuelta de la esquina. Y aquí es donde entonces la agencia, con estas metas y con todo este contexto, traza las iniciativas de las que les voy a contar ahora un poquito lo que hemos trabajado en electromovilidad, distintos proyectos. Uno de los programas que tenemos en la Agencia de Sostenibilidad Energética, que quizás apunta mucho más a la capacitación y a la educación y a la difusión de la electromovilidad, es la aceleradora de electromovilidad, que justamente lo que busca es acelerar el paso en la adopción de la movilidad eléctrica. Está súper centrado en organizaciones públicas y privadas, que, como les decía, son estas flotas que hacen uso intensivo, que son altamente contaminantes, y que por lo tanto, y que por sus kilometrajes y otras características, tienen el perfil por el cual deberían ser priorizadas en electromovilidad. Este llamado no es para que todos ustedes salgan a comprarse un auto eléctrico en cuanto puedan, sino que hay una ruta trazada y en el fondo aquí es donde está la priorización, particularmente para el sector privado. El sector público se aborda desde el Ministerio de Transporte, el transporte público, sobre todo mayor. El transporte público menor también lo vemos en la agencia. Y entonces acá, este es como más hacia el sector privado, y hay un componente de desarrollar capacidades, capital humano en el fondo, de transmitir cuáles son las herramientas que permiten evaluar en qué momento una empresa debe transformar tal o cual flota a la electromovilidad, cómo priorizar y no morir en el intento, también entendiendo que los recursos son escasos y que esto puede a veces, o sea, puede ayudar a una empresa a surgir o podría hacerla hundirse si no se realiza de la forma correcta o en el orden económicamente más rentable. Después también los ayudamos a diseñar un piloto de electromovilidad y una hoja de ruta para que visualicen no solo la transformación de un piloto inicial, sino también puedan ver cómo seguir a futuro expandiendo la electromovilidad. Este programa ya ha tenido 4 versiones, partió el 2019 con 5 organizaciones, todas privadas, el 2020 otras 5, el 2021 tuvo una primera versión que duplicó el número de organizaciones, pasamos de 5 a 10,
y además incorporamos municipios y otras organizaciones del sector público. Y este 2022 acaba de cerrar el programa con otras 10 organizaciones que se sumaron también de sector público y privado, y esperamos repetir este programa el segundo semestre. Otra iniciativa que tenemos en la Agencia de Sostenibilidad Energética, que les acaba de contar en detalle, yo solo voy a contar más por encima, pero es lo que les contó Javier, que es mi taxi eléctrico, que buscaba abordar en otra flota, que en este caso es de lo que se considera transporte público menor o liviano, acelerar la electromovilidad en un sector que por sí solo era muy difícil que diera el paso, que tiene un alto kilometraje y que presenta condiciones bastante apropiadas para transformarse a la electromovilidad, pero es un segmento donde las características, digamos, de atomización impedían que como grupo pudieran empujar este esquema, y por lo tanto desde la agencia se desarrolló este programa con el financiamiento del Ministerio de Energía, y se hizo este recambio de taxis con todo lo que explicó en detalle Javier. Tuvo como componentes de cofinanciamiento, de apoyo en el financiamiento de la infraestructura de carga, en este caso residencial. Hay una componente de monitoreo, participaron actores desde el Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Trabajamos además para la implementación, para la ejecución con el registro civil, con la Ceremi, bancos, seguros. Fue un trabajo público-privado justamente que lo que nosotros impulsamos, que requirió harto esfuerzo, pero que se pudo concretar. Además tenemos nuestros proveedores que fueron de esta primera versión de mi taxi eléctrico, de vehículos, de cargadores y de telemetría. Y con mucho aprendizaje y dado el éxito del programa, hay una segunda versión que en este momento está en proceso de implementación y de ejecución, que saltó a regiones, y entonces desde la primera experiencia que fue solo en Santiago, ahora tenemos también esta nueva versión que va a incluir otras ciudades como Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, La Unión y Coyhaique. Estas son definiciones estratégicas que obviamente tienen que ver con las condiciones de las ciudades, con la infraestructura de carga y otras razones por las cuales se seleccionan estas ciudades y se decide saltar a regiones. Ahora la meta en vez de 50 son 150 vehículos eléctricos. Ojalá que haya más marcas y que se vaya ampliando la oferta de vehículos eléctricos disponibles. Se mantiene el cofinanciamiento y el financiamiento del cargador en su 100%, el cofinanciamiento del vehículo y del cargador en 100%, sí, seguimos trabajando con los mismos actores, y la idea es sumar más proveedores. Otra iniciativa que les quiero contar de la agencia, y que es complementaria y absolutamente necesaria para desarrollar la electromovilidad, es una iniciativa que tiene que ver con la infraestructura de carga pública, y que lo podemos separar en dos partes. Entonces, una primera iniciativa es la iniciativa de carga rápida. No voy a entrar como en detalles técnicos, pero esta es una iniciativa que desde por sí nace de carácter nacional. Se separa en 3 macrozonas donde se implementarán puntos de carga rápida, que son puntos que satisfacen un tipo de demanda, es una carga un poquito más cara, pero que ocupa menos tiempo y que permite, por ejemplo, los viajes interurbanos. Y entonces la idea es acelerar justamente la implementación de esta infraestructura, que el mercado probablemente no va a satisfacer de manera natural en un comienzo, entendiendo que es como, no me compro auto eléctrico porque no hay donde cargar, como no hay donde cargar no me compro auto eléctrico, y entonces ninguno de las dos se mueve, y la evidencia muestra que desarrollar la infraestructura de carga es esencial y que los gobiernos tienen que cumplir este rol, y por lo tanto, o son los que podrían empujar, digamos, este segmento, y entonces se desarrolla este proyecto que es financiado por el gobierno, por la GIZ, un organismo que pertenece al gobierno alemán. Está involucrado obviamente el Ministerio de Energía y todos los operadores que van a apoyar en la instalación de esta infraestructura de carga, y además permiten generar capacidades locales a través de este proyecto respecto de la instalación de este tipo de tecnología a lo largo de todo el país. Este es un tipo de carga, como decía, carga rápida, que tiene un perfil súper particular, que es cierto tipo de carga, que es un poquito más cara, pero es más veloz, pero los vehículos pasan mucho tiempo estacionados, y entonces tiene sentido tener un programa que permita acceder a carga a un menor precio, pero en más tiempo, y esta se llama, más bien conocida como carga pública. Es una carga más veloz que la carga residencial, pero no es tan rápida,
y también es necesaria, es mucho más de contexto urbano, la anterior es puede ser un poquito más de contexto interurbano o para ciertas flotas en contexto urbano. Esta es mucho más de carácter urbano, probablemente es difícil de encontrar en contexto interurbano y tiene que ver con también aumentar el despliegue de carga, y aquí en este caso es un programa más de carácter nacional que estamos desarrollando con el Ministerio de Energía, con otras instituciones públicas, GORES y otros organismos, municipios que están interesados en implementar este tipo de proyectos, y también con empresas que instalan, digamos, infraestructura de carga pública. Luego les quiero contar otro proyecto que tenemos en la agencia que se llama, le llamamos el GEF7, pero es una iniciativa financiada por el Global Environment Facility, que está enfocado en financiar fondos para proyectos relativos a varios temas como biodiversidad, temas de degradación del suelo, pero particularmente el GEF7 está enfocado a temas de cambio climático y electromovilidad. Este programa es implementado por la ONU y ejecutado por la agencia en colaboración con el Ministerio de el Ministerio de Energía, perdón. Y en este caso de este programa lo que se busca es acelerar la adopción de vehículos eléctricos o vehículos de bajas emisiones de carbono en distintas regiones de Chile, y en este momento tiene su foco en Antofagasta, Talca y Puerto Montt, donde participan los gobiernos regionales también, las secretarías, municipios, asociaciones de taxi colectivos, que son donde se va a enfocar, uno de los segmentos donde se enfoca este proyecto, tiene varias patitas la verdad. También trabajan mucho con la ciudadanía, y aquí en este caso, bueno, tenemos también involucrada el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y también el sector privado ha participado activamente en este proyecto, incluso con financiamiento. Ahí tenemos ahí los logos de algunas de las empresas que están participando y financiando, y además se involucra la academia y centros de investigación, y también trabajamos con la sociedad civil. Luego, otro proyecto que les quiero contar, que es súper de casa, pero que es muy, muy interesante, este proyecto desde el 2019, y en la siguiente lámina viene su segunda patita, fue instalar y operar el primer cargador bidireccional en Latinoamérica. Entonces, este cargador lo que permite es que yo le transfiero la energía al vehículo y cargo su batería, lo puedo hacer de noche, en un horario no punta, digamos, a bajo precio, pero en caso, por ejemplo, de que necesitara, no sé, o que hubiera un corte de luz y la agencia necesitara energía de emergencia, este tipo de cargadores permite, y por eso se llama bidireccional, permite devolver desde el vehículo a la red energía para utilizarla, por ejemplo, en una dependencia en un hogar, o en este caso en la misma agencia. Este es un proyecto in-house, donde tenemos varios actores involucrados, está Nissan a través del vehículo eléctrico que tenemos en la agencia, en el Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y también tenemos un servicio de monitoreo. Y este proyecto súper bonito tiene una segunda patita que estamos desarrollando ahora, que se llama Casa Sostenible, que es como la evolución, que no solo integra este cargador bidireccional, que fue, digamos, el primero que se instaló en Latinoamérica en la agencia, sino que además integra baterías de segunda vida que permiten almacenar energía en caso de necesidad. Tiene un sistema fotovoltaico, tenemos unos paneles, está el mismo cargador del vehículo que permite cargar en sí, y tenemos el consumo de la agencia, y entonces todo esto interactúa, y vamos a ver espacios para optimizar el uso de estos recursos, almacenar y cuándo liberar. Así que este todavía está un trabajo que está en proceso, pero esperamos publicar los resultados, y puede ser un tema bien interesante como entender todos estos temas de sostenibilidad energética de manera integral en el hogar. Un proyecto muy bonito, Casa Sostenible. Ya me adelanté una lámina para ir pronto a llegar al final. Uno de nuestros últimos proyectos es un piloto de innovación de infraestructura de carga pública de bajo impacto. Yo creo que todos pueden visualizar que en la medida en la que aumente el uso de vehículos eléctricos, nos vamos un poquito a llenar de cargadores en la vía pública. Cada número X de estacionamiento probablemente vamos a tener un cargador, y por lo tanto va a tener un impacto en el espacio urbano. Y entonces este proyecto lo que busca es un proyecto de innovación que busca disminuir ese impacto que podría tener en el espacio público los cargadores, buscando que se integren a otra parte del mobiliario urbano y por lo tanto no ocupen más espacio o se reduzca el uso de espacio
o si finalmente se requiere instalar uno, tenga otra funcionalidad o no impacte tanto. Y está también en proceso el ganador del concurso que se adjudicó el financiamiento, presentó esto que es una especie de banca donde está integrada en la base del cargador. Se va a instalar en la 5ª región, en Viña del Mar además, se fue a regiones, que es también una muy buena noticia. Y cuando ya esté operando les contaremos, esto se adjudicó hace poquito tiempo, así que está también en proceso de desarrollarse. Esta es como la gama de proyectos que tenemos o que ya terminaron o que están andando en la Agencia de Sostenibilidad Energética en términos de electromovilidad. Esperamos ir contándoles muchos más en la medida en la que vaya resultando y vayan surgiendo o se vayan aprobando las ideas y los recursos para operar. Y por último quería contarles que en la agencia tenemos una serie de publicaciones que pueden encontrar en la web de Ecomovilidad. Tenemos ahí una biblioteca con publicaciones, análisis de costos de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Chile, una de las últimas bien interesante. Tenemos un estudio de barreras para la carga residencial de vehículos eléctricos en Chile, barreras en general para la infraestructura de carga pública. Tenemos también algunas publicaciones para el sector público, como puede ser una guía para guiar la instalación de infraestructura de carga en la vía pública. Tenemos la guía 5 pasos para la electromovilidad que los puede orientar para identificar cómo partir de la electromovilidad y cómo evaluarla. Y tenemos otra guía muy bonita, una de las más antiguas, que se llama 5000 kilómetros eléctricos, que fue un viaje que se hizo con un equipo de la agencia, recorriendo y cargando entre ciudades y cuáles fueron los problemas, las ventajas y todo lo que enfrentamos, y una forma de aprender y transmitir lo que ha pasado en la agencia. Así que con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Está mi nombre, mi contacto por cualquier cosa y gracias por la invitación a presentar. Muchas gracias, Margarita. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que le doy la palabra a mi compañero Cristóbal Oviedo. Cris, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Diego. No, también muchas gracias a los expositores, ¿cierto? Margarita y Javier. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y para eso pasé lo que serían las preguntas a un PowerPoint para que se puedan ver más grande. ¿Me confirman si se ve? Se ve bien. Se ve bien, ya, Sí. perfecto. Entonces vamos a partir por la primera pregunta de Felipe Mena, que dice si se evalúa implementar sistemas de carga en corriente continua en base a módulos de baterías. Esto, sí, Para Javier me parece. sí, para Javier, sí. La respuesta corta es no, no se evaluó, tampoco se consideró instalar, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos para la provisión de energía. Lo primero lo asociado a módulos de batería, principalmente porque todo lo que es la normativa y los pliegos técnicos necesarios para que todo ese tipo de instalación esté dentro de norma, se está trabajando todavía. Por ende, pese a que es posible tener un sistema de respaldo con baterías, actualmente no existen los pliegos técnicos normativos que lo permitan, o no existe una forma técnica que esté avalada por la SEC para poder realizar algo de esa manera. Además, debido a que hoy día la ley de net billing solamente permite ingresar energía a la red a través de paneles fotovoltaicos, como cualquier tipo de módulo de baterías tendría que ser un sistema independiente que no pudiese inyectar energía a la red. Y finalmente hay un tema más técnico de la electromovilidad, y es que la carga de vehículos eléctricos generalmente se puede hacer en corriente alterna o corriente continua. Cuando se realiza en corriente alterna, el cargador finalmente, más allá de la tecnología que incorpora, en términos como simplificándolo mucho, es más que nada un enchufe con alta disponibilidad de potencia. Entrega energía en corriente alterna y el vehículo, a través del conversor interno, del rectificador interno que trae, lo transforma en corriente continua para poder cargar las baterías. Y por otro lado, en caso de querer cargar con corriente continua, es necesario contar con un cargador en corriente continua. En este caso, si es que se tiene el sistema de respaldo, quizás podría generarse una propuesta técnica como ya más específica o más diseñada a medida para ese tipo de solución, pero significa otro tipo de carga e implica otro tipo de cargador, ¿ya? Entonces, con el objetivo de que siempre tengan disponibilidad de energía, se consideró solamente lo que es corriente alterna.
Perfecto, muchas gracias, Javier. Pasamos a la siguiente pregunta. 2, dice, estos datos, ya aquí se refiere a lo que serían los datos de monitoreo de los taxis, del programa de taxi eléctrico, y dice, pregunta si están abiertos para instituciones que hacen investigación, en particular universidades, dónde, cómo se solicitan o se piden, de Luis García. Esos datos no están abiertos a cualquier persona, ya no son públicos porque consideran información sensible de los beneficiarios. A través de esos datos uno se puede desprender información, por ejemplo, de dónde viven, cuándo están en la casa, cuándo no, por dónde se mueven, etc. Y dentro de las promesas que se hizo a los beneficiarios es que sus datos personales no iban a ser publicados abiertamente. Ahora sí estamos trabajando con esos datos. Ya estamos trabajando con la empresa que está realizando el servicio Movia y también con el ICI, con el objetivo de poder generar ciertas preguntas o poder contrastar ciertas tesis que tenemos o hipótesis que tenemos para poder comprobar si es que primero que todo, poder levantar información sobre la operación de los taxis en sí mismo como modo de transporte que no existe mucho en Chile, y por otro lado también poder contrastar ciertas nociones o ideas que existen sobre la electromovilidad, pero con datos prácticos, ¿ya? Ahora, en caso de tener alguna idea concreta de colaboración que se puede generar, se pueden poner en contacto con nosotros y podemos ahí ver qué es lo que se puede hacer. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pasamos a la siguiente pregunta. Aquí de Luis García nuevamente, dice, se menciona que las instalaciones están buenas para instalar vehículos eléctricos, pero eso relacionado al interior del hogar. La pregunta dice, ¿qué información recogieron respecto a la infraestructura eléctrica externa a la casa? Dice que los estudios demuestran que con un crecimiento de un 5 o un 10% ya la red eléctrica no está apta. Bueno, sí, hay distintos tipos, con respecto a los estudios, hay distintos tipos de estudios considerando, por ejemplo, la posibilidad de ir implementando redes inteligentes que nos permitirían utilizar de mejor manera la red y así evitar un sobredimensionamiento de esta. Sin embargo, hoy día, como funciona el modelo, básicamente la distribuidora tiene que entregar disponibilidad eléctrica. Ya, si es que no existe disponibilidad eléctrica, se tienen que hacer obras en la red de distribución, pero no existe la posibilidad de ir a solicitar un aumento de empalme y que te lo nieguen por algo meramente técnico. Con respecto a la información que levantamos de la red de distribución, en verdad no fue mucha, ya debido a esto mismo, debido a que hoy día lo que se hace es solicitar a la empresa distribuidora la disponibilidad en un punto específico y la empresa distribuidora puede aceptarlo o puede decirnos si es que hay que realizar obras en la red de distribución para poder suministrar esa demanda o no. Pero los datos no tuvimos acceso a los datos internos de la distribuidora. Perfecto. Ahí ¿Sí? para complementar, Margarita, sí. igual hacer un comentario interesante respecto a la electromovilidad, que no es que no se afecte por este problema, pero un porcentaje importante de los vehículos se carga de noche, que es un horario en la que la red no se ocupa a capacidad y donde tenemos más de un 5 o un 10% de espacio para ocupar, porque estamos en periodos valle. E incluso en el caso de algunas flotas que además de día, que podrían cargarse de noche, pero que de día están detenidas en los horarios peak y operan fuera de horario peak. Y no digo que esto esté pasando y no vaya a pasar mañana, pero justamente a propósito del modelo de casa sostenible, hay espacio para que pudieran ayudar a reducir esos peak de consumo, las baterías, algunas baterías y flotas de vehículos que pueden estar estacionadas en esos horarios y así reducir la demanda eléctrica. Entonces, la electromovilidad, si bien va a requerir un aumento de generación de energía, y eso es cierto. También es cierto que es complementaria y que no va a recargar exactamente el horario peak, no es donde está su mayor potencial y por lo tanto podría incluso darle uso a la red en horarios donde son valle e incluso apoyar a aportar a reducir los costos porque es energía que a veces no se ocupa en esos horarios y que se pierde y que podría ser utilizada, pagada y así reducir los costos totales del sistema. Así que es un espacio ahí un poco complementario en algún porcentaje al sistema eléctrico actual. Perfecto, muchas gracias ahí, Javier y Margarita.
Recuerden si les pueden haber surgido otras dudas con respecto a esta respuesta, pueden seguir escribiendo en el chat, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde Wilson Rioja dice si el cofinanciamiento del que se habló es a fondo perdido o el propietario del vehículo lo tiene que repagar. El cofinanciamiento no es reembolsable, ¿ya? Es decir, no tiene que ser devuelto por el beneficiario a la agencia, es básicamente un subsidio. Ya ahora no se le dice subsidio porque no cumple las características que tiene que cumplir para que sea como un subsidio como tal, pero es un subsidio a la compra del vehículo. Perfecto. Bueno, ahora hay una pregunta, bueno, voy a leer ahí el chat que escribió Carlos Benque, donde dice, no estoy seguro si se ha mencionado o considerado involucrar la componente tributaria al servicio de impuestos internos o Hacienda o DIPES. Existen subsidios al diésel actualmente para microempresas. No sucede lo mismo con flotas con e-movilidad. Sí, está silenciado en realidad, pero es algo que se discute y es una idea que nace o que vuelve a surgir muchas veces. Ahora, por lo menos desde el punto de vista de Hacienda, existe ahí como cierta reticencia a eliminar los impuestos en prácticamente cualquier cosa, porque a partir, bueno, es un tema más político que meramente técnico, pero en el momento en que se quitan los impuestos a una cosa, empiezan a salir argumentos de por qué no se le quitan a otras cosas. O sea, si le sacamos el impuesto al vehículo eléctrico, ¿por qué no se lo sacamos a los remedios, o a los productos de la canasta básica familiar, o a la comida, o a los libros, o vamos sumando? Entonces, es algo que por lo menos desde Hacienda nunca se ha querido mucho abrir esa puerta. Ahí quizás también complementar de que en el fondo podemos plantear dos escenarios. ¿Cuál es el escenario dadas las circunstancias actuales? Que obviamente uno que hay que considerar como el más realista y de hacia dónde nos queremos mover y cómo lograrlo, pero también hay que considerar cuál es como el escenario óptimo al que necesitamos llegar. Y en ese sentido, si bien existe un subsidio al diésel para ciertas microempresas, y aunque en esta circunstancia actual y económica quizás quitarlo puede parecer como un despropósito y un problema económico mayor, lo cierto es que el subsidio a un combustible fósil que genera amplias externalidades negativas y que además el costo, por más que nos parezca que está caro, y esto es relativo a nuestro pasado, pero el costo que pagamos por el diésel no logra compensar los daños que genera y todas las externalidades que genera, y por lo tanto el camino correcto es eliminar estos subsidios, aunque este no sea el momento, y entender que ese fue el primer problema, digamos. Ahora, claro, como dice Javier, efectivamente se ha evaluado y de hecho existe una componente tributaria que es menor, no es tan considerable, pero que está actualmente disponible, que es que los vehículos eléctricos se pueden depreciar a mayor velocidad y por lo tanto eso permite un retorno y una reducción en el uso de impuestos de las empresas. Así que ahí se ha hecho de esa forma, a través de la depreciación, pero no de la eliminación, como muy bien dijo Javier. Si es por eliminar subsidios, hay algunas cosas que se podrían denominar mucho más prioritarias y en el fondo el impuesto es la forma de recaudación, así que si bien, como dijo él, se ha hablado, probablemente no es prioritario y no sea la medida que vamos a ver implementada pronto, como sí está a punto de aprobarse y probablemente vea la luz muy pronto la reducción en el pago del permiso de circulación, que es otro camino que finalmente apunta a lo mismo a los costos que se enfrentan, pero sin reducir impuestos, que es la forma de financiamiento natural de los estados. Perfecto, muchas gracias nuevamente ahí Diego y Margarita. Bueno, ahí Luis, como complementó un poco lo que habían hablado antes, dice que está de acuerdo con lo que comenta Margarita, que en eso están investigando la Universidad de Concepción con flexibilidad eléctrica de la red, están en conjunto con empresas eléctricas que están inquietas o preocupadas por el rol que juega el cliente final y la incertidumbre que lleva a la operación de la red. Otro comentario que nos dice también Luis García es que los datos de los taxis efectivamente apuntaban a la operación y conducción eficiente, estimación, ahorros, no al punto de conexión, aunque si así fuera puede cernirse el dato del punto de carga, pero disponer de los perfiles de uso, carga de los hogares, por ejemplo. Esto
¿cierto? Está diciendo con respecto a lo que sería El taxi me parece. sí, el taxi, los datos que había dicho Javier. Mm. Y eso. Como les comenté, los datos en verdad no son de acceso público, la verdad, Claro. pero sí estamos disponibles para realizar distintos trabajos en conjunto con quienes tengan alguna idea concreta, ya sea de investigación o poder validar alguna hipótesis o algún concepto que exista sobre la electromovilidad o sobre el uso de baterías. Ahí nuevamente los invito a ponerse en contacto con el equipo de la agencia y podemos conversar más en detalle ese tema. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar, nos dejaron algunas preguntas en el formulario de inscripción a este evento. Vamos a leer las que alcancemos mientras tengamos tiempo, ¿cierto? Y bueno, aquí de Felipe Mena nos dice, ¿cuáles son los principales desafíos para desarrollar soluciones de almacenamiento de energía estacionaria a partir de las baterías en desuso de los vehículos eléctricos? Quizás si puedan contestar como más si la agencia estaba trabajando en eso o algo del estilo. ¿Margarita? Contesta tú. Yo puedo hablar desde un punto de vista más técnico. Claro, los principales desafíos para poder desarrollar este tipo de soluciones van asociados principalmente a lo que son los reglamentos técnicos, los reglamentos de instalaciones de consumo, la norma 4, que generalmente se conoce, la norma 4 del 2003, que ahora se cambió a pliegos técnicos y reglamentos de instalaciones de consumo. Eso primero que todo para poder hacer todo desde un punto de vista ya más de los cables, cómo se instala cómo se va a instalar, cómo se va a declarar este tipo de instalaciones. Y por otro lado también está, bueno, el tema que les mencionaba de net billing o net metering, finalmente, de poder considerar las baterías para poder almacenar energía en los momentos en que, por ejemplo, la energía podría ser más barata. Hoy día esto en instalaciones de consumo de menos de 40 amperes, que son las casas, no es posible, la tarifa es plana, está regulada. Entonces, poder regular primero que todo legalmente cómo se acopla este sistema de almacenamiento con la red. Ya existe por lo menos un antecedente importante, que es la ley de net billing y la autogeneración de electricidad a través de paneles solares. Y también finalmente temas ya más legales de cómo se generan o cómo se hacen las tarifas eléctricas y las modificaciones que hay que hacer tanto para electromovilidad como para sistemas de almacenamiento, como podría ser almacenamiento con baterías. Súper. Ahí para complementar, y en el fondo creo que súper bien que Javier iba a dar un contexto más amplio. O sea, hay todo un tema de tarifa y de normativa que tiene que estar detrás para que esto tenga sentido, porque yo no voy a almacenar energía si comprarla me va a costar más caro después que venderla. Entonces ahí tiene que haber una serie de incentivos que trabajar. Pero además hay algunos desafíos ya más técnicos que tienen que ver directamente con cómo paso de esta batería en desuso, que a veces tiene problemas y falla y necesito sacar ciertas celdas y poner y como armar y desarmar. Entonces, cómo la transformo en una batería que pueda tener vida útil. Y ahí hay desafíos que incluso, o sea, algunos que podemos abordar. De hecho, o sea, hay una investigación que se realizó hace poquito, un estudio que se realizó en conjunto con el Ministerio de Transporte, porque vamos a tener las baterías de los buses pronto. Va a ser pronto un problema, digamos, que hacer con las baterías de los buses, pero también hay una serie de temas que escapan a nosotros, como algunos de los que se deslumbra, como regulaciones que impliquen que el armado de la batería sea de tal forma que después sea fácil ocuparlas cuando pasan a una segunda vida, y esa parte obviamente escapa a la regulación que nosotros podamos quizá implementar, pero diría que hay desafíos en todos los niveles, desde el normativo, desde el técnico, y por supuesto que también hay desafíos ambientales y económicos relativos a que darle este segundo uso sea rentable y por lo tanto se cierre el círculo. Perfecto. Muchas gracias, Javier y Margarita. Pasamos a la siguiente. Yo creo que ahora sí estamos llegando como a las finales. Donde aquí Ignacio Ñancupil nos pregunta de qué impacto se prevé que tenga la demanda por electromovilidad en la red eléctrica. Es súper
Sí, Adelante. sí, es muy amplia lo que se Es va. difícil de estimar, sí. Sí. No sé si quieres o sigo yo. Dale tú y yo te complemento. Ya. Es súper difícil conocer qué impacto se prevé. No es, la solución no es única, no, de partida en todos los países no está pasando lo mismo. O sea, una de las cosas que podemos hacer es mirar para el lado, pero incluso se ven diferencias entre, sí está lo que les comentamos hace un rato, o sea, la demanda no necesariamente se va a sumar en los horarios peak y podría ayudarnos a reducir los horarios peak. em, Sin duda la red eléctrica requiere de fortalecerse, y en el fondo hay un tema de compatibilidad y de potencias. O sea, no se trata solo, hay un problema del total de la energía generada, pero además de que esté disponible en el horario y en el momento que se necesita y cómo eso convive otras, con otros usos de energía. Ahora, esto también se puede acompañar de regulación para favorecer el consumo, que la electromovilidad, que tiende a ser un poco más flexible en el horario en los que se puede cargar para una parte importante de los consumidores, y entonces darle incentivos para que esa demanda se realice en los periodos donde hay excedentes en el sistema. Pero decir qué impacto exactamente o en qué medida, no sé si la pregunta se refiere a eso, así como tal porcentaje, no podría decir un número. Es difícil, que depende un poco de muchas cosas, pero bueno, existen como varios estudios que hablan sobre el tema. Se ha trabajado igual con la CNE sobre el tema, y finalmente depende un poco de los supuestos o de las modificaciones que podrían haber en la forma en que se piensa el sistema eléctrico, ¿ya? Generalmente estos estudios se basan como en dos escenarios, como business as usual, como si dejamos todo igual y sumamos esta demanda gigante que podría ser la electromovilidad, que claramente implica que no vamos a tener la generación necesaria, no vamos a tener las redes de transmisión necesarias, no vamos a tener subestaciones ni redes de distribución preparadas si cambiáramos todos los autos de la noche a la mañana. Y hay ciertos estudios que, por ejemplo, incorporan supuestos, por ejemplo, cómo incluir ciertos recursos distribuidos. Ya lo que comenté igual en la presentación, el tema de redes inteligentes, es decir, poder estimar de mejor manera cuáles son las redes que vamos a necesitar, cuáles van a ser los consumos, en qué momentos, si que existe la posibilidad, por ejemplo, de tener un ente que sea capaz de coordinar los consumos, por ejemplo, de los vehículos eléctricos o la inyección de sistemas de net billing, etcétera. Ahí alguien preguntó justo cuántos watts requiere la carga de un auto eléctrico. Existen cargadores desde 2,2 kilowatts de potencia, que son cargadores que se pueden enchufar a la red de la casa, el enchufe de pared. Los cargadores, generalmente las instalaciones dedicadas, son cargadores de 7,4 kilowatts de potencia, y después ya tenemos cargadores de carga pública que son de 22, o sea, finalmente el cargador cuenta con una potencia disponible de 44 y generalmente son 22 por lado, o ya electrolineras en corriente continua que estamos hablando de 50, 90, 100, 150 kilowatts de potencia conectada. Listo, muchas gracias, Javier. Ahora sí que estamos en el límite de tiempo, ¿cierto? Entonces, dejamos las preguntas hasta aquí. Ahora, lo que quería hacer era dar el agradecimiento desde el equipo de PES, tanto a los expositores, Javier y Margarita, muchas gracias por estar aquí, al público que participó aquí con las preguntas, ¿cierto? Y bueno, antes de decir como el adiós definitivo, igual queríamos tomar una fotito, entonces si pueden prender sus cámaras, lo agradeceríamos mucho, ¿ya? Si pueden prender sus cámaras, entonces nos sacamos una foto para que quede guardado en nuestras redes sociales, va a estar subido, ¿ya? Les pedimos ahí si quieren seguir próximos eventos, tutoriales, charlas, paneles de discusión. Estamos constantemente organizando esto desde nuestro capítulo. Entonces, bueno, a la cuenta de 3 voy a hacer una foto
Así que digan whisky. 1, 2, 3. Listo. Listo. Ya, entonces, muchas gracias por esa foto. Y ahora sí, las últimas palabras finales que les queremos dejar a Javier o Margarita que quieran decir. Margarita. Nada, yo quisiera agradecer la iniciativa que tienen ustedes, la difusión, digamos, el rol que han tomado de difusión y de invitarnos a nosotros a contar un poquito de qué se trata, y también dejar el mensaje de invitar a todos los que están acá que quieran saber o conocer más de la agencia, colaborar, contar alguna idea. El país lo necesita innovación, hay muchos desafíos, así que pueden acercarse a la agencia, a los correos, particularmente el correo también de electromovilidad de la agencia, que es el equipo directo con el que trabajamos, pero en cualquier otra área, contáctenos. Trabajamos con el área pública, privada, academia, y estamos súper disponibles para desarrollar ideas y aportar un poquito, un granito de arena a las transformaciones que necesitamos, los desafíos que enfrentamos como país. Igualmente por mi lado, agradecer la invitación. Siempre es un agrado poder compartir lo que uno está haciendo, especialmente con gente que está interesada en lo que uno está haciendo. Y dejar los invitados también, como mencionó Margarita, a la página de nuestro equipo Ecomovilidad, ecomovilidad.cl, donde pueden ver ahí todos los proyectos en los que estamos trabajando. Tenemos también los estudios que presentó, las publicaciones y estudios que presentó Margarita, y nos pueden contactar también directamente al equipo en caso de tener dudas de cualquier proyecto, querer saber algo más puntual dentro de lo que hacemos. Incluso a veces organizamos hasta visitas a la agencia, por ejemplo, para mostrar el cargador bidireccional que está instalado. Así que si están interesados, pónganse en contacto con nosotros, tenemos toda la disponibilidad ahí de poder apoyarlos en lo que sea. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, Javier, Margarita, al público. Y ahora sí, el último adiós. Estamos muy agradecidos de su participación, así que nos estamos viendo pronto. La grabación va a estar en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Igual les vamos a recordar en sus correos el link ahí y de nuestro canal, para que puedan verla de nuevo en caso que se le haya quedado algún detalle, ¿ya? Muchas gracias. Así que eso, que estén Gracias. súper bien. Vale, Y muchas estamos gracias. hasta un próximo evento. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias a todos.